Continuamos con su programa Hablan los Educadores, programa que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por su canal 6 y su nueva visión, Hablan los Educadores. Bien, miren, en educación, el ministro de Educación, el profesor Roberto Fulcar, estuvo en un almuerzo, podemos decirlo, el almuerzo del Grupo Corripio, y ahí dio muchos detalles del aspecto educativo. Uno de los elementos que abordó el ministro de Educación era que en marzo se realizarán los concursos de oposición docente para completar la tanda de los profesores de cara a las necesidades del año escolar 2020-2021. Recuerde que hablamos por aquí hace una semana que los profesores que se escojan en los concursos de oposición ya serán para el inicio del nuevo año. Lo acaba de plantear el ministro de Educación, Roberto Fulcar. Si eres maestro o eres estudiante de educación, pues sé que te interesa todo lo referente a la educación dominicana. Entonces, te invito a que si no te has suscrito, pues te suscribas a este canal, dándole clic al botón de suscribirse y activando la campanita. Así te enterarás de todas y cada una de las informaciones que colguemos en este canal. Yo siempre he abogado y he planteado de mi posición en torno a los concursos de oposición y la metodología de aplicación de las pruebas y de la escogencia de los maestros o profesores que van a optar por los puestos vacantes. Y lo voy a seguir defendiendo a la luz de lo que establece la ley 6697 y el estatuto del docente, en el sentido de que ojalá en esta ocasión se haga como lo dice el reglamento, el estatuto, de hacer las comisiones evaluadoras de los aspirantes a las plazas vacantes y que de ahí se vaya haciendo la selección o se haga la selección de los que mayor porcentaje acumulativo tengan al final del proceso de evaluación. Y que los demás, si concursan 20 o 30, donde haya 5 vacantes, los 5 postulantes que mayor porcentaje acumulen al final del proceso, sean los que sean nombrados. Y los demás, durante un año, queden en el registro de elegibles. Esa es nuestra posición a la luz de lo que establece la ley y lo que establece el reglamento, el estatuto del docente. Hay inquietudes, alguna gente nos han abordado, nos han preguntado que si va a haber concurso, entonces los contratados, ustedes saben, que hemos dicho al principio que los maestros o los postulantes a los concursos de oposición van a ejercer o van a asumir su función en la entrada del próximo año escolar. Entonces el Ministerio de Educación parece no ha evaluado que en este tiempo, hasta que se evalúen los docentes y se han nombrado, las vacantes las está cubriendo con los contratos o con contratados, que dice el ministro que son transitorios y que después todo contrato es contractual, como bien lo plantean, y terminado este año escolar, pues finalizan los contratos. Nos han informado que los maestros que han estado por 2 o 3 años cubriendo, podría decirse, las vacantes que en las escuelas a través de los contratos, pues a la hora de concurso tendrán una puntuación adicional. Y yo creo que eso es correcto. Ya la experiencia también debe darle alguna puntuación a los que vayan a concursar. Esperemos que los concursos
sean exitosos y que cumplan con toda la de la ley. Eso es lo que esperamos. Por otro lado, el ministro habló en su presencia en el panel o el programa que estuvo de la crítica que le habían hecho y que se convirtió hasta en viral. La gente lo tomó como chercha en nuestro país, y era con relación a lo que había dicho el ministro de Educación, que el requisito para obtener el título de bachiller era que usted tenía que conocer o saberse el himno nacional. Dice el ministro, cuando se hizo la pregunta, que en vez de cambiar de opinión, él afianza su posición, pero aclaró, perdón, que esto no es una sanción, no va a ser un requisito sanción, sino una aspiración. Lo maneja así, es decir, que se va a instruir o se va a hacer hincapié para que la gente, los alumnos, conozcan el himno, su historia, en el contexto en que surgió, el significado de sus versos, y eso es dice el ministro, eso lo digo yo, es una forma de ir creando conciencia patriótica, comenzando por el himno. Bueno, dice el ministro que explicó que el nuevo perfil de los graduandos está incluida esa medida como parte de un componente de identidad, es decir, así como se conoce la historia de Juan Pablo Duarte, de Francisco de Rosario Sánchez, de Ramón Matías Mella, de la bandera, el escudo, etcétera, etcétera, que también se conozca al dedillo lindo. Los que tienen añitos, que son añejos en términos de la época en que fueron estudiantes, saben que el conocimiento del himno nacional, de los símbolos patrios, de los padres de la patria, se hacía mucho hincapié. Percibo que últimamente se ha estado perdiendo eso, y se hace mucha broma con relación a los casos de los padres de la patria. Le digo hacen broma porque para un secreto a mucha gente que le preguntan a estudiantes, y una forma de satírica, diría yo, de tratar la calidad de educación es que ¿cuáles son los tres padres de la patria? Juan, Pablo y Duarte. Eso es una forma de medio criticar lo que es la calidad del estudiante en esos niveles. Ojalá y eso lo cambiemos. Buenas noches, ¿dónde nos habla? Buenas noches, de San Juan de la Maguana, María Peña. Dígame, María. Sí, muchas gracias. Es para saber si va a haber concurso para los psicólogos, por favor. Bien. Bueno, mire, contestamos de manera inmediata. Hasta que el Ministerio de Educación nos dé los pormenores y detalles de manera oficiosa, de manera oficial, a qué áreas él va a establecer los concursos, para qué áreas, si es para iniciar, si no lo podemos decir. Nos gusta dar las informaciones que son de carácter oficioso, porque se especula mucho. Y mire, el acuerdo Miner-ADP se ha especulado mucho. Se habla de 12 puntos, pero todavía no se tiene de manera oficiosa en qué consiste real y efectivamente el acuerdo. Para poner eso como ejemplo. Buenas noches, ¿de dónde que nos habla? Sí, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, bien, ¿y tú?
Estamos bien, Francisco Sánchez de Gaspar Hernández, Costa Norte. Buena, bueno, usted, ¿cómo está lloviendo para Gaspar Hernández hoy? Hoy no ha llovido, pero anoche cayó una areneta, pero acá está la temperatura bien buena. Qué bueno, qué bueno. Dígame a ver. Oye, mi pregunta es la siguiente. ¿A partir de cuándo, si usted tiene conocimientos, la cooperativa va a empezar a repartir los excedentes a los maestros? Bien. Bien. Miren, el miércoles 24, para no adelantarnos, está prevista una rueda de prensa donde se va a anunciar cuándo comienza a darse o a aplicarse o a depositarle los excedentes a los asociados. Pues, como ustedes saben, hay una medida en que se estableció que si usted no quiere que se lo depositen en su cuenta y no que se lo depositen en los excedentes, eso hay que esperar que concluya ese tramo de su decisión y posteriormente se comenzará a depositar. Pero eso va a ser, pienso, y es una cuestión mía, a mediados de marzo, porque ya hay que darle un tiempo a que la gente, los asociados, que son muchos, pues a través de una carta determinen si quieren que se lo depositen en sus ahorros, en sus aportaciones, o si quieren lo depositen en su cuenta ya para recibir. Pero eso vamos a esperar que el miércoles las autoridades, el Consejo de Administración, a través de su vocero, el profesor Octavio Bremón, anuncie a los asociados de CONAMA a partir de cuándo y cómo comenzarán a depositarse los excedentes. Buenas noches, ¿dónde y quién nos habla? A partir de cuándo. De San José de Ocoa. Dígame. Para que hable algo de los concursos. Bueno. De San José de Ocoa, para que hable de los concursos. Bueno, pero mi querida profesora, hemos dicho que el ministro de Educación acaba de decir que en marzo es cuando ellos tienen previsto los concursos de oposición. Vamos a esperar toda la mecánica de la resolución que debe emitir la orden, que se reúna, y vamos a hablar más tarde del Consejo Nacional, que apruebe el reglamento y todo. Entonces, cuando tengamos todo a mano, vamos a conversar y vamos a tratar ampliamente los concursos de oposición. Recuerden que los concursos de oposición, como ha anunciado el ministro, será en aquellos lugares y como dice la ley, donde haya vacante. Buenas noches, ¿dónde y quién nos habla? Buenas noches. Yo tengo una preguntita. Sí, hágamela. Yo renuncié en diciembre de la CONAMA. Sí. Y cuando volví allá me dijeron que me iban a pagar unos excedentes, pero solo me pagaron el ahorro retirable que ellos me descontaron y no me pagaron los excedentes. ¿Será que ya eso se perdió? Miren, recuerden que los excedentes que se van a dar son los del año 2019. Habría que investigar su caso, porque si usted retiró todo y no hizo cosa, pero vamos a ver, si usted se retiró, hay que ver que, pero si le correspondían excedentes, eso no se pierde bajo ningún concepto, no se puede perder. Bien, miren, seguimos hablando, nos hemos desviado, la gente le interesa el 5% de los excedentes que se anunció y que fue una aprobación de la Asamblea General de Delegados de devolución del 5%. Recuerden, de los excedentes del 2019, haga sus cálculos bien, creo que lo dijo, descuente el 2020 para que no se haga ilusiones de que le está tocando algo que no le corresponda. Eso es quiero hacer esta aclaración. Buenas noches, ¿dónde quién nos habla?
Guadalajara, Dígame. del municipio de Hondo Valle, Miguel Ángel Morillo. Buenas, Miguel, ¿cómo estás? Oh, estamos bien por ahora. Qué bueno. Estoy llamando para ver si ustedes nos tienen algunas informaciones de cuándo piensan dar el plan de retiro de los que fuimos jubilados en el decreto 286-20, porque yo pude notar que en el decreto 133-19 no duró ni un año para darlo por la pandemia y seguimos en la pandemia. A ver qué dicen esta gente de INAVIMA. Bueno, miren, generalmente el INAVIMA tiene un protocolo, tiene una ¿cómo se lo planteo? Procedimientos burocráticos que tiene que cumplirlo, de verificación, etcétera, etcétera. Y posteriormente, cuando con INAVIMA tiene todo eso listo, generalmente lo avisa. A veces, y en eso debo ser franco, en épocas anteriores, Julio Batista, que es el dueño de este programa, director del programa, tenía algunas informaciones extraoficiales que siempre la daba, pero ahora no he escuchado. De verdad que no he hablado con él sobre si tiene algún tipo de información para cuando el INAVIMA tiene previsto eso. En el momento en que este programa tenga alguna información, estoy seguro que fundamentalmente Julio, que siempre está atento a esos elementos, se lo informará a la teleaudiencia de este programa, que son los maestros y maestros del país. El único programa que tiene el sector magisterial para conocer lo que son sus derechos, y también y su interés de las cosas que le competen, como es eso, como es, acabamos de hablar de los concursos, como es lo que tiene que ver con sus demandas, etcétera, etcétera. Pero vamos a esperar que el INAVIMA de algún tipo de información, e inmediatamente a través de este programa ustedes lo sabrán como primicia. Esperamos que Julio, que es un hombre bien informado en ese sentido, pues en cualquier momento tenga la información y se lo haga saber a todos y a todas. Miren, el ministro de Educación acaba de informar también que el costo para el Estado Dominicano de la educación virtual ronda los 62.000 millones de pesos. Una suma considerable. Se dice que para la implementación del modelo educativo a distancia, el Ministerio de Educación ha dispuesto de 62.000 millones de pesos. Una suma considerable. Vamos a ir a la segunda pausa y vamos a hablar de ese tema y de otro tema importantísimo, que es el reinicio presencial de la docencia. Vamos a nuestra primera pausa, señor director, y volvemos en unos momentos.